Hermanos, hermanas, nos encontramos nuevamente con la gracia de Dios, porque es gracia que volvamos a escucharnos o a vernos por internet, en este programa que nos hace reflexionar acerca de nuestra fe. Aquí tengo unas preguntas que dejaron para este momento de la liturgia. Recuerden que la liturgia es la participación activa y consciente en todos los sacramentos. Y habíamos tratado durante varios meses la catequesis de la confesión. Yo quisiera invitar a todos los oyentes de esta estación de radio en el segmento de liturgia que consulten las páginas de Koinonía. Se las voy a dar para que allí fuimos explicando durante meses la catequesis sobre la confesión. Ya terminamos hace 2 semanas esta catequesis y hemos entrado a una nueva etapa del Adviento y del Año de la Fe con un resumen de la fe cristiana. Les voy a dar las páginas que pueden consultar en donde algunas respuestas pueden encontrar. www.comunidadkoinonia.com. Koinonia va con K. Se los repito. www.comunidadkoinonia.com. El otro sitio que pueden consultar es www.tjcatólico.com. Acento en la O, en la primera O, católico. Se los voy a repetir más rápidamente: www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. Ahí van a encontrar algunas respuestas de algunas que me hacen de preguntas aquí. Jack Welding, de la colonia del Río Tijuana, me pregunta: ¿cuál es la forma correcta de confesarse? ¿Tienes que detallar el pecado? Habíamos tratado esto durante varias semanas. Ahí pueden consultarlo. Digamos, julio, agosto, empezamos a dar esta catequesis y es en este segmento de liturgia. Se la voy a contestar rápidamente a Jack Welding, que la forma correcta de confesarse es aquella que tú has hecho en tu examen de conciencia. Vamos a hacer una analogía. Cuando nuestra ropa se mancha de un líquido o de algún químico que es dificilísimo de quitar, buscamos, y si es una prenda de vestir muy querida por nosotros porque tiene un valor afectivo muy grande, por el color, por la textura, por muchas cosas, hacemos hasta lo imposible, andamos buscando fórmulas, andamos buscando recetas, a ver que le quite cuál es la que más le puede quitar la mancha, hasta que la blanquee o hasta que le devuelva el color original. Entonces nos preocupamos por algo que nosotros queremos. La confesión debe de ser algo querido por nosotros. Entonces, la forma de confesarse es aquella que tú verdaderamente quedas limpio por tu libertad y por tu voluntad. Si tú quieres confesar detalladamente algunas cosas, puede ser que sí es aceptable para el sacerdote. A lo mejor el sacerdote te va a decir: no entres en detalle, pero tú estás haciendo tu confesión hasta lo más profundo para que quede blanca, inmaculada tu alma y tu corazón. Entonces, detallar el pecado a veces puede servir para que tú puedas desahogar y limpiar bien tu conciencia. No detallar el pecado no significa que no hiciste una buena confesión, sino que si quieres guardarte por vergüenza, por pudor, ese pecado y detallarlo, puedes hacerlo y decir que te arrepientes de todo corazón del grave pecado que has cometido sin entrar a detalles. Y tienes el derecho como penitente de que
se quede en ti eso. Ahora, hay pecados o hay situaciones pecaminosas, sobre todo aquellas que incumben a una familia, incumben a una comunidad o algo, que tienen que detallarse, que tienen que entrar en un proceso de discernimiento y decir por qué, a cuánto, cómo, para qué, en dónde, etcétera, etcétera, para poder ordenar un poco esa situación y dar un buen consejo y sanar y dar soluciones. Pero esos son casos quizás yo creo que más de pareja, generalmente más de pareja. Hay veces que sí son individuales, muy personales, y que sí hace falta que también sea consultado por un sacerdote. Nosotros no somos psicólogos, mas sin embargo es una forma también de llegar a la paz, de estar en paz con los demás, con Dios y consigo mismo. Entonces el sacerdote funge muchas veces como un psicólogo, como un orientador, pero no lo es. Sin embargo, sana. Y muchas veces a la persona le puede ayudar mucho el hablar y el hacer una terapia de diálogo y decir cómo sucedieron las cosas. Puede ser entonces es una respuesta a la pregunta que me hizo Jack Welding, para no entrar en muchos detalles. Luis Alberto Almeida Gallardo de Chula Vista, California, me hace una pregunta. ¿Qué tan peligroso es tocar música protestante en nuestras parroquias católicas? Ya que estos temas están siendo mencionados por hermanos que vienen del protestantismo como Fernando Casanova, Salvador Melara, ya convertidos al catolicismo. La iglesia se ha preocupado mucho por tener una música sacra. Aquí en la diócesis de Tijuana hay, dentro de la pastoral de la liturgia diocesana, hay una dimensión o una acción preferente. Dentro de la misma pastoral litúrgica, un espacio para lo que se llama la música sacra. Está el arte, la música sacra y la liturgia en general. Entonces, siempre en todas las diócesis, al menos acá en México se acostumbra que los obispos, junto con su vicario o con el jefe eclesial de la liturgia, se preocupen por esta parte de la liturgia, la participación de los coros y de los cantores, y que sean supervisados por nosotros los sacerdotes. Si nosotros los sacerdotes no estamos capacitados en música, en composición, en letra, tendremos que preocuparnos por dar al pueblo de Dios, a la comunidad a la que se nos encomienda, una catequesis, una formación de música sacra, de cantos litúrgicos, de hablarles sobre los cantos que deben de usarse en cada tiempo fuerte del calendario litúrgico, precisamente para no hacer uso en vano de otros. Y yo creo que también es un tema que se puede tratar en una conferencia, en un seminario, en un curso, pero en mi punto de vista, esta pregunta que me hacen, sí deberíamos evitar estos cantos que nacieron sobre todo de los pentecostales y de todas esas evangélicos, de esas sectas protestantes que ya han crecido por atraer, es una manera de atraer a las personas, motivarlas, es una manera de hacer que entre la gente, pues como lo han hecho durante muchos años, que también se pasó a la renovación carismática en el Espíritu Santo por parte del catolicismo, y que fue aceptada como un carisma de la iglesia. Pero ya estar constantemente utilizando cantos protestantes, pues yo creo que no es que sea una herejía, no es que sea una apostasía, no es que sea un cisma que vaya a causar, pero deberíamos de tener más cuidado. Que los cantos se hagan en retiros, en eventos así como de campamentos allá,
en convivencias, a lo mejor allí sí, pero en las celebraciones litúrgicas tener mucho cuidado. En las celebraciones litúrgicas usar letras y composiciones que, bueno, aquí en México no, en nuestras comunidades no siempre es factible que tengamos órganos, que tengamos esos grandes órganos con tubos, como hay en las grandes catedrales aquí en las diócesis, en algunas diócesis y arquidiócesis de México y en las de Europa y Estados Unidos, y mucho menos alguien que sepa tocar órgano. Entonces hay gente de buena voluntad, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que se ofrecen, y pues a ellos tenemos que supervisarlos de que no estén influenciados para que canten letras y músicas en las celebraciones litúrgicas, que nosotros tengamos el cuidado. Es nuestra responsabilidad como pastores y como administradores de nuestras comunidades a las que se nos encomiendan, y pues eso sería lo ideal, que nosotros los sacerdotes. No es conveniente entonces que en las celebraciones litúrgicas y máxime solemnes o algo que hablamos de nuestras celebraciones, y en unos momentos más lo comentamos un poquito más. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Segundo domingo de Adviento. La conversión. Nota predominante de la predicación de Juan Bautista. Durante la segunda semana, la liturgia nos invita a reflexionar con la exhortación del profeta Juan Bautista. Preparen el camino. Jesús llega. Campaña de oración con Horacio Trujillo. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre. Lunes y martes hablando de autoestima con oración de sanación. Y miércoles 12, día de Nuestra Señora de Guadalupe, dando la explicación de la tilma de San Juan Diego. En Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, iniciando con la Santa Misa a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Entrada gratuita. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Como estábamos diciendo, tener muchísimo cuidado en que en las celebraciones más solemnes e importantes de nuestra liturgia no se toquen este tipo de cantos, que se hagan en eventos de convivencia, de aspersión y diversión, de relajamiento y de todo. Pues yo creo que yo no le veo un gran peligro mientras no entremos a los dogmas, a la doctrina, al contenido de nuestra fe, y empecemos a querer torcer, como siempre ha habido a través de la historia de la Iglesia, torcer nuestra fe católica. Entonces, en las celebraciones, evitarlos, sí. Hay que tener muchísimo cuidado de no estar ahora sí clonando o copiando cantos para quererlos introducir a nuestras celebraciones. Por allí se metería el error y la equivocación. A estas preguntas que me hicieron, se las regreso con muchísimo gusto las respuestas. Y en este tiempo que decíamos, pues ya entramos a una etapa, tres etapas, para nosotros en la Arquidiócesis de Tijuana. Una etapa del Año de la Fe, que estamos
haciendo un resumen pequeño de nuestra fe cristiana, una etapa del nuevo ciclo litúrgico que es el Adviento, y también una etapa de mucha fiesta para nosotros en la arquidiócesis de Tijuana, que es el jubileo de nuestra diócesis, que hace 50 años se erigió como diócesis, decreto pontifical de que fuera una diócesis que antes abarcaba, pues en sus primeros momentos era Mexicali, Tijuana y hasta un poquito más allá abajo del paralelo 28, a la mitad de la península. Después ya se les fueron encomendando a algunos, como a los combonianos, la parte de la Baja California Sur, y después Mexicali tomó también su nombramiento, y después hace pocos años, unos 6 años atrás, Ensenada, que hizo primero fue La Paz, hace unos cuantos ayeres, y también Ensenada. Que cada uno cuenta con su pastor, que cada uno cuenta con su obispo, que es una provincia que está regida por nuestra arquidiócesis de Tijuana para asuntos importantes o asuntos que puedan tratarse y que puedan afectar a esta zona, a esta región de estas diócesis, de esta iglesia. Así que estamos celebrando todo esto, y nada más así rápidamente tocar algunos puntos del Adviento. El Adviento, que sabemos es tiempo de preparación, un tiempo de espera y el tiempo de la esperanza. Es un tiempo en que nos acordamos de que Jesús prometió venir otra vez lleno de gloria y poder para juzgar a los hombres que no amaron a sus hermanos, y será entonces cuando hará para nosotros un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde no habrá sufrimiento, ni tristeza, ni pleitos, ni muerte, como dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Que el Adviento no es solamente el recuerdo, que los momentos que estamos comenzando a celebrar en este proceso de misterio de salvación no son otra vez lo mismo, sino precisamente prepararnos para renovar y actualizar nuestros misterios junto con nuestra familia, que es la iglesia, con nuestros hermanos y junto con Dios. Dios entra a formar parte de nuestra historia. Y con esto de estos finales apocalípticos que muchos andan preocupados, por favor, apláquense. Calmen su alma y no va a pasar absolutamente nada de lo que mucha gente anda comentando sin ningún fundamento, ni siquiera con investigación científica, ni siquiera con investigación histórica, simplemente porque se le ocurrió a sacar algunos este tipo de eventos y decir que el 21 de diciembre, apláquense, y si se acabara el mundo, ¿qué? Por eso estamos a tiempo para confesarnos, convertirnos y estar viviendo esta fe católica. El mismo Jesús nos dice, como no saben el día ni la hora, va a llegar como ladrón el Hijo de Dios, rodeado de gran poder y majestad. Y le preguntaban cuándo. Prepárense nada más. Él nunca dio una respuesta certera, con certeza. Así que preparémonos. No importa si es mañana, pasado mañana, el día 21, el día 24, el día 25. Es estar constantemente en un espíritu de agradecimiento y en un espíritu de constante penitencia y de constante conversión. Decimos que la penitencia la practicamos en la Cuaresma, también en el Adviento tiene su tiempo de penitencia, porque es estas expresiones de que todos los montes se rebajen, que todos los caminos se allanen. No es otra cosa más que tu vida está llena de pecado y el pecado impide que Dios pueda entrar en tu vida. Entonces, quita todo lo que sea necesario, quita tu orgullo, quita tu ignorancia, quita tu indiferencia, quita tu todo, para que Dios pueda entrar directamente a ti. Y eso es lo que nosotros celebramos con nuestra fe, que Dios llega a nosotros. La iglesia, como maestra que es, su magisterio, que
está siempre con nosotros y ella nos enseña como verdadera madre a cada uno de sus hijos conforme a lo vayamos entendiendo cómo quiere que nos preparemos para la llegada de su divino esposo, que es Jesucristo. Entonces, con este espíritu de fe nosotros decimos, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo pongo a trabajar mi fe. Yo pongo a trabajar los dones que Dios me dio. Por supuesto que esperar no significa estar, que todo me caiga del cielo, que los demás hagan lo que me toca hacer a mí y me corresponde a mí. Esperar significa estar en constante dinamismo espiritual y en constante dinamismo corporal y en constante dinamismo con nuestra cultura y con nuestro tiempo. Estar trabajando en lo que nos corresponde, pero es con ese espíritu de fe de que lo que yo hago es para mi santificación, es para santificar el lugar donde yo piso, donde yo duermo, donde yo como, donde yo convivo, y es para estar santificando a mi hermano, que es templo vivo del Espíritu Santo, con mi lengua, con mi pensamiento. Es eso nada más. Entonces, el Adviento es el tiempo en que con toda la iglesia nos preparamos a esa segunda venida de Jesús. ¿Cuándo? Ojalá y Él viniera a decirnos, es el día 21 de diciembre, para que entonces sí estuvieran las iglesias llenas, estuvieran los confesionarios allí repletos, de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, me arrepiento. Ojalá y si viniera una hecatombe, una catástrofe para poder hincarnos y decirle al Señor, Señor, perdóname. Pero no, como dejamos las cosas, al ahí se va y no pasa nada, aunque también no caigamos en el juego de que como los sacerdotes dicen que no es cierto, bueno, entonces, ay, me la voy pachangueando otra vez en esta situación de pecado, voy haciendo mi vida otra vez, que acabo que no pasa nada, ellos me dicen que no va a pasar nada. No se trata de eso tampoco, no se trata de que nosotros los sacerdotes queremos apaciguar estos ánimos malversados de gente que nomás quiere hacer, no sé, a lo mejor quiere hacer negocio de esto. Hay mucha gente que se va a beneficiar andar haciendo esta propaganda. ¿Y qué va a pasar? Entonces, hermanos, este tiempo de Adviento es para prepararnos a la segunda venida de Jesucristo. Si fuera el 21, entonces prepárense. Si no fuera el 21, hasta el 24, entonces, que es la venida de Jesús, el día en que celebramos el nacimiento de Jesús. ¡Qué bueno! Preparémonos, hermanos. Y con estos símbolos litúrgicos que rodean todo esto, no los regalos, no la cena de Navidad, que son como el betún del pastel. Entonces, con símbolos que verdaderamente, claro, en la iglesia tenemos que cuidar nosotros la estética y decir, esto simboliza nuestra fe, esto me va a hacerme acercar más a Dios, a purificarme para acercarme más a Dios y cumplir su ley. La corona de Adviento que se ha puesto con estos adornos de color verde y con esferas. Y ¿qué significa el verde? Es el color de la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando se ponen verdes los campos con la lluvia, entonces podemos esperar que habrá un buen tiempo, una buena cosecha. Si las hojas de los árboles están cafés y secas, entonces perdemos la esperanza de que vayan a dar fruto. La corona de Adviento es verde porque esperamos con alegría que Dios va a hacer que el mundo se den cosas buenas. Nosotros esperamos con alegría que nuestro Padre, el de los cielos, nos va a mandar a Jesús, a su Hijo, a la tierra, a traer paz, a traer amor, a traer alegría, una alegría perpetua, eterna. Entonces nos invita a que en cada domingo vayamos. Son 4 velas que representan los 4 domingos y una más que es la del día 25. Estas velas que dan luz es también señal de esperanza y es la señal de que nuestra fe debe de estar encendida, como esa parábola de las 10 vírgenes. Unas son previsoras y otras son descuidadas.
El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La corona de Adviento. En esta época del año, utilizamos una corona llamada corona de Adviento, hecha de ramas verdes que simbolizan la esperanza en la vida de Cristo al mundo. El círculo de la corona es símbolo de la eternidad, así como Dios que es eterno. Alrededor de la corona se colocan 4 velas, que representan las semanas de preparación para el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Las luces de estas 4 velas, que se van encendiendo cada domingo, representan temas de nuestra vida cristiana. La 5ª vela, que va al centro de la corona, nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, como la luz del mundo. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi vida? Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que durante estos 2 domingos que ya llevamos, hemos ido encendiendo una vela con una oración. Que un matrimonio pase a encender la vela diciendo alguna oración y el sacerdote comenzando la celebración. Entonces, estas velas es la luz de la esperanza, la luz de Jesucristo, la luz que ilumina, esa gran luz que iluminará nuestra vida. Cuando es de noche y estamos esperando a que alguien llegue, dejamos una luz encendida. Al menos si todavía no llegan por completo los hijos, los papás, ahí tienen o en la sala o la de luz de afuera. Entonces cuando tú llegas a medianoche a una casa y ya tienen la luz apagada, es casi seguro que la gente que allí vive piensa que no vas a llegar en ese momento. No te esperan. Está todo cerrado y todo oscuro. Así que cada semana nosotros vamos a ir encendiendo una a una las velas de esta corona para decir que esperamos que venga Jesús y con él una vida nueva. Y la corona, por supuesto, algunas muy bonitas que adornan las puertas de las casas. Pero esta corona tiene precisamente esa redondez porque queremos simbolizar los miles de años que han pasado desde que existe la humanidad en la tierra. El tiempo es como una rueda que da vueltas y más vueltas, repitiéndose siempre el día, la noche, las semanas, los meses, las estaciones, los años. Todo parece igual en la historia del hombre: nacer, crecer, estudiar, trabajar, engendrar hijos, morir. Incluso vemos cómo cada gobernante, cada partido político, cada movimiento revolucionario repiten y repiten miles de promesas de que ya no habrá injusticias, no habrá violencia, ni corrupción, ni miseria, ni guerras. Y sin embargo, como dice una frase en la Biblia, en el Eclesiástico, nada es nuevo bajo el sol. Nada nuevo.
Siempre vemos hambre, siempre vemos pleitos, inseguridad, mentiras, violencia, maldad. Pero si nos fijamos, la rueda de nuestra corona de Adviento está interrumpida por velas, porque la esperanza simboliza, en esas velas rompe la monotonía de la vida. Da vueltas, pero allí comienza una nueva esperanza, un nuevo ciclo. Es la esperanza la que hace que para nosotros los cristianos la vida no sea siempre igual, ni nos sepa siempre o con un sabor amargo de boca. Las promesas que Dios ha hecho y sobre todo la venida de Jesús al mundo hacen que el círculo infernal del tiempo que siempre hace que se repitan las mismas cosas, que es como ir y volver en una rueda de donde uno nunca sale, esté roto. Con Cristo no será todo un nacer, crecer y morir de seres humanos, sino un nacer, crecer y morir sin sentido. No será ya nuestra vida una cadena de alegrías y risas donde el dolor y la muerte impiden el gozo pleno de la felicidad. Entonces, estas velas durante 4 semanas de Adviento se van a ir encendiendo. La quinta, que está en el centro, se prende en Nochebuena. Es la llegada de la luz eterna. Entonces, cuando encendamos la quinta vela es cuando ya estemos bien preparados para recibir a Jesús. Así que este es un significado de la corona de Adviento. Quizás también tenga un significado para nosotros muy especial, el árbol de Navidad. Pero también debe de dar paso a aquello que también es propio de nosotros, porque ya el árbol se convirtió también mucho más en un concurso de adornos que Estados Unidos se ha encargado de hacer. O sea, todas las cosas que, aunque tengan un tinte cristiano, el consumismo y el materialismo que trae el capitalismo hace perder todo el simbolismo tan bonito que hay en cada situación. Hay que poner también por allí un pesebre para que nos recuerde que estamos celebrando al Rey de la creación, al Rey de la humanidad, al Rey de todas las cosas. Por favor, los invito a que continúen esa tradición tan bonita de muchas personas que se esmeran en poner un pesebre. No caería mal que estuviera ya a la vista algún indicio de que nuestra fe católica cristiana está en el misterio de María, virgen después del parto, antes del parto, en el parto y después del parto. Un José que es un hombre justo, es decir, un hombre santo, un hombre responsable, un hombre comprometido con su religión judía en ese momento, que Dios lo pone como el padre adoptivo de su hijo para que lo cuide. Pero es un hombre que cumple cabalmente todo lo que Dios le pide. Es alguien sencillo. Ahí están esos 2 símbolos en las imágenes que nos van a recordar este gran misterio. Así que los invito a que tengamos un poquito de cuidado en estos detalles de este tiempo. Entramos entonces en este momento a esto que estábamos diciendo por celebrar el año de la fe, al resumen de nuestra fe cristiana. Y decíamos que la fe cristiana católica es razonable, es la segunda característica que hablábamos. Primero, que está al alcance de todos. Segundo, que nuestra fe católica es razonable. Y que decíamos, la fe cristiana es sencilla, pero hay que reflexionar sobre todo lo que ella nos presenta. San Anselmo decía, la fe trata de comprender. Y el Catecismo Católico afirma, en el número 158, un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor y cada vez más encendida de amor. Por eso vemos que hay muchísima gente tan superficial que no puede llegar a la profundidad de la fe. Hay mucho fanatismo, hay muchas equivocaciones. Regresando a aquella pregunta que si está permitido cantar cantos protestantes, precisamente por la ignorancia
y por la poca profundidad de la fe en el aspecto de la música sagrada. Entonces, para la fe cristiana no se necesita cultura tecnológica, sino madurez humana que implica sentimiento y pensamiento. Y por eso podemos afirmar sin rodeos que la fe cristiana podrá ser entendida principalmente por los que saben usar el razonamiento del amor, porque están en la misma longitud de onda que ella, es decir, porque hablan el mismo idioma. Quien quiere hablar el mismo idioma no va a andar diciendo, es que es lo mismo, Dios está con los mormones, Dios está con los testigos de Jehová, Dios está con quién sabe quién. No, no es lo mismo. Los cristianos debemos leer la Biblia, pero la Biblia requiere meditación, reflexión, estudio, interpretación correcta, pero todo esto es actividad de la inteligencia. El cristiano debe orar, pero la verdadera oración no es solamente el rezo, un rezo repetitivo, sino que requiere contemplación, introspección, es decir, ver dentro de mí mismo, penetrar la realidad, ver a Dios y verse a uno mismo. Y todo esto es actividad del discernimiento, del juicio o del entendimiento que hacemos con la inteligencia. Simplemente se puede afirmar como ejemplo que si no sabes seguir con la inteligencia una conversación, tampoco sabrás seguir las palabras de Dios. Dios te dice una cosa y tú vas a estar hablando de otra. Mientras más profundamente humano seas en el uso de tu inteligencia y de tu corazón, tanto más podrás vivir las riquezas de la fe y más rica podrá ser tu oración. No se necesita entonces más que voluntad para reflexionar, para formarte, para aprender tanto el contenido de nuestra fe como el orar con nuestra fe. Primera consecuencia, el buen cristiano nunca debe dejar a un lado el sentido común, ni el buen sentido crítico frente a todo lo que pasa en el mundo y en la iglesia. Es decir, tener ojos para ver, tener oídos para escuchar y saber que el problema social, el problema familiar o el problema de nuestra iglesia es de todos. Entonces, este juicio o sentido común o sentido crítico frente a todo lo que pasa en el mundo y en la misma iglesia, e incluso frente a los mismos sacerdotes, obispos y papas, y hasta frente a la misma Biblia. Por ejemplo, aunque una persona sea muy santa, es decir, que ame mucho a Dios y al prójimo, y con todo y eso puede hacer cosas raras o tener enfermedades psicológicas, y en eso no hay que imitarla ni admirarla, sino criticarla debidamente. Perdón. El sentido común le pide al cristiano que en sus El sentido común le pide al cristiano que en sus prácticas piadosas sepa, por ejemplo, limitar sus horas de oración de acuerdo al cumplimiento de sus demás obligaciones. No podemos dejar de cumplir los otros deberes que Dios mismo quiere que hagamos. No está permitido querer decir voy a ir a hacer cosas a la iglesia o a oración a la iglesia y abandonar tus responsabilidades en tu casa o en tu trabajo. Eso no se vale. Eso no está permitido. Eso no va con el buen sentido común y el sentido crítico de nuestra fe. En muchas partes se han dado incitación de líderes religiosos irracionales, y en unos momentos más volvemos con este comentario. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Navidad y Adviento. Navidad y Adviento no son fiestas independientes. El Adviento nació como tiempo de preparación para celebrar la fiesta de Navidad, igual que la Cuaresma respecto a la Pascua. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana.
Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Dolor de garganta. Tome cada 4 horas una cucharada de miel mezclada con media de vinagre de sidra. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Color del Adviento. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa penitencia. El tiempo de Adviento es un periodo privilegiado para los cristianos, ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. A través de la historia de la Iglesia, del proceso histórico en muchas partes de esta Iglesia, ha habido momentos desagradables, suicidios en masa que hubo en Texas, en la Guyana, allá en África, aquí en Santa Fe también de aquel cometa Halley, que hubo un suicidio masivo por incitación de los líderes religiosos. Son ejemplo de religiosidades irracionales totalmente opuestas al cristianismo. También las interpretaciones fundamentalistas de muchas sectas protestantes, es decir, de gente que dice que ya vio la luz y que comienzan a predicar porque dicen que fueron tocados por Dios, que interpreta al pie la letra de la Biblia, materialmente, así como viene, sin examinar a fondo lo que las palabras quieren decir. Son ejemplo de religiosidades irracionales que de esa manera le hacen decir a la Biblia muchas cosas que son verdaderas tonterías, así como es tonto el que cuando tú le dices ya te lo dije 1000 veces, te responde que solo se lo has dicho 10 veces. Así también usa poco su cabeza el que ataca a los católicos diciéndoles que no pueden pintar o hacer ninguna escultura de Jesús porque la Biblia manda que no nos hagamos imágenes. Ese tal no razona que usar una imagen con una pintura como lo hicieron los primeros cristianos en las catacumbas, pintando a Jesús como un pastor, cargando una ovejita, equivale a usar una imagen con palabras, como lo usa la Biblia al hablar de Jesús como buen pastor que va en busca de sus ovejas. Era la expresión, la iconografía, era la expresión del arte mismo para poder decir, este es el símbolo del Jesús, este es el símbolo de la comunidad, este es el símbolo de la Virgen, este es el símbolo para poder hacer un contenido de nuestra fe y dejar allí plasmado nuestra fe misma. Un sacerdote o obispo pueden decir tonterías o hacer cosas malas como cualquier otro hombre, y sería una falta de inteligencia el querer justificarlos nada más por su autoridad, o el querer rechazar su autoridad nada más por sus incongruencias, es decir, porque predica una cosa y no la hace o hace lo contrario. Ya Jesús decía, hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Mateo 23:13. Ha habido cismas muy grandes en la iglesia que han sido obispos o líderes que han hecho de la doctrina cristiana o de la interpretación de la Biblia o de la interpretación de la doctrina social de la iglesia, y han hecho lucha de clases, que se levanten los pobres contra los ricos o que se haga una revolución. Y hay otros que han llevado a tantos
por la ignorancia. Está una tal Nueva Jerusalén en Michoacán, de un tal, no sé cómo se llamaba ese padre que quiso hacer su iglesia. Fue un cisma en la iglesia de ahí de Michoacán. También en Francia, con el obispo que no quiso obedecer al Papa. Y aquí en nuestra diócesis también, que no quiso obedecer al obispo y que quiso llevar a cabo su propia iglesia, uno que ya no es sacerdote. Entonces ha habido siempre este tipo de irracionalidades que no comprenden por el analfabetismo teológico, porque es un analfabetismo teológico, sacramental, litúrgico, patrístico, bíblico, el no obedecer a la iglesia o el no querer llevar a cabo lo que la iglesia nos pide, ya como sacerdotes, ya como hemos sido ordenados para el servicio del altar de las comunidades y al servicio de nuestra iglesia. El católico debe interpretar correctamente la Biblia, y eso equivale a examinarla con sentido común y con justo sentido crítico. El Antiguo Testamento, por ejemplo, tiene un buen número de ejemplos de engaños e inmoralidades que cometieron los santos patriarcas y líderes religiosos o políticos que el pueblo consideraba como enviados de Dios. El cristiano tiene que juzgar inteligentemente. Decimos, con inteligencia cristiana, todas estas conductas para no imitarlas y al mismo tiempo reconocer la acción de Dios en ellos y a través de ellos. Decíamos, la Biblia es una unidad total desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se puede tomar un trozo de la Biblia y decir, esto lo dice y así se debe hacer en estos tiempos. Cometeríamos anacronismos, cometeríamos graves errores, querer ser bien fundamentalistas. En el Nuevo Testamento Jesús usa muchas hipérboles, eso es decir, exageraciones dichas para subrayar la importancia de lo que uno está diciendo. Y si no las interpretas bien, vas a actuar equivocadamente. Por ejemplo, él dijo, si tu mano te escandaliza, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Marcos 9:43. Sería un error interpretar materialmente y no en forma de sacrificio interior este texto. La iglesia desde los primeros siglos reprobó la conducta de un gran escritor cristiano llamado Orígenes, que se castró por seguir al pie de la letra esta enseñanza de Jesús. Si un miembro de tu cuerpo te es ocasión de pecado, córtatelo. Entonces no es por allí, no es así. Si algo va contra la razón y contra el sano juicio, seguramente no es cristiano, está mal interpretado. El único aspecto en donde el cristianismo le pide al cristiano que se salga muchas veces de las normas del sentido común, o más exactamente del juicio humano común, es en la entrega de amor y servicio a los demás. Allí sí. Ahí le va a insistir como San Pablo en la carta a los Corintios. El amor soporta todo, el amor espera todo, el amor cree todo. Y lo va a volver a repetir, que no tengan una deuda con alguien que no sea la deuda del amor. Y es una entrega, es un servicio. Hay que amar hasta dar la vida. Así que Jesús allí no usa ni metáforas, ni parábolas, ni hipérboles. Ahí es bien concreto. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Para el cristiano, el amor está por encima del poder. Está por encima de la ciencia, está por encima de la salud e incluso de la misma vida, porque sabe y razona que lo que realmente vale es la vida eterna, que la vida de este mundo no es la definitiva. San Pablo lo va a decir en esas palabras. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Así que, sabiendo que el Maestro dio el ejemplo, ahí está, que el que quiera ser el más grande, que sea el esclavo y el servidor de todos. Esa es la regla literal, materialmente hablando, de la que ahí sí va contra la razón. Ahí sí podemos hacer
a un lado es en este punto donde la fe en la cruz de Cristo considera estúpida la sabiduría de este mundo, como lo dice, consulten allí 1 Corintios 1, 18, 25, y esta tontería divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y esta debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Ahí en el versículo 25 de la 1 Corintios, capítulo 1. De aquí se deriva que haya cosas en el cristianismo que solo se puedan comprender desde el amor y jamás desde el poder, jamás desde la ciencia o de cualquier otra dimensión. Por ejemplo, el que Dios se haya hecho hombre, el que Jesús se haga pan, el que un Dios justo perdone, el que Jesús se haya dejado atormentar en la cruz, el que Dios se deje ofender. Al que no entiende la supremacía del amor, todas estas cosas le parecen ridículas. Así que es una locura que Dios se haya hecho hombre. Dice San Pablo en la carta a los filipenses: siendo de condición divina, dejó esa condición divina para hacerse como nosotros, o sea, teniéndolo todo, se hace, siendo tan rico, y no hablando materialmente, no le faltaba nada, se hace pobre como nosotros, débil, enfermizo, con riesgo a muchas cosas, a las enfermedades, se hace pobre. Entonces, es una tontería divina esta encarnación que estamos nosotros celebrando, y es en esta espera del tiempo de Adviento. Así que esta es aquí una de las cosas que podemos comentar. Esa es la primera consecuencia de que el cristiano nunca debe dejar a un lado el sentido común o el buen sentido crítico. Segunda consecuencia: si afirmamos que por el hecho de ser católicos tenemos que usar siempre nuestra inteligencia, esto equivale a afirmar que para el católico no puede haber oposición entre fe y ciencias verdaderas, mientras que para algunos protestantes sí. El Concilio Vaticano I afirma claramente: a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Ahí lo podemos consultar en aquellos que conocen el Dessinger, en el 3017. Siempre que parece haber oposición entre ciencia y fe, es porque o no se trata de verdadera ciencia, sino de hipótesis, afirmaciones no demostradas, o falsas conclusiones o intromisiones de los científicos en campos que no son suyos, o en falta de precisión de parte de los creyentes o de los científicos. Y aquí nos podemos quedar para la siguiente ocasión. Que Dios los siga bendiciendo y nos estaremos escuchando. Dios los bendiga. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.